Llenado del complemento carta aporte con factura de tipo ingreso 3.1. El CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte se utiliza cuando se contrata un servicio de transporte con una empresa transportista externa. Para poder emitirlo debemos ir al portal de facturación, una vez dentro dirigirnos al apartado CFDI y seleccionar Generar CFDI 4.0. En el módulo de datos fiscales es necesario validar nuestros datos fiscales obligatorios. RFC. Sucursal. Régimen fiscal y lugar de expedición. Además de los datos fiscales del receptor. RFC. Domicilio fiscal y régimen fiscal. Validados los datos, seleccionamos Siguiente. Datos del comprobante. Ahora dentro del apartado de Datos del comprobante, debemos elegir el tipo de CFDI, ingreso. Además de colocar y validar los siguientes datos. Uso de CFDI. Método de pago. Forma de pago. Tipo moneda. Tipo cambio. Total de decimales a redondear. Serie. Folio y fecha. Mientras que los campos de condiciones de pago y exportación dependen del tipo de operación. En el apartado de concepto debemos colocar la clave del servicio de transporte. Para colocar el tipo de clave correcta, haremos uso de dos documentos oficiales. 1. Estándar de carta aporte, donde encontraremos todas las claves para el CFDI de tipo ingreso y 2. Catálogo CFDI 4.0. Dentro del documento XLX descargado, buscamos la página de clave ProdServe, en la que podremos conocer el concepto de las claves y elegir la adecuada. Todos los materiales utilizados podrás encontrarlos en la descripción del video. Ahora es necesario llenar los campos. Unidad de medida, cantidad y valor unitario, que refleja el valor del costo del flete. Mientras que los campos descuento, número de pedimento, número cuenta predial y objeto de impuesto se deberán llenar solo en caso de ser aplicables al tipo de operación. Una vez ingresados los datos, agregamos el concepto y nos dirigimos a la siguiente ventana. Carta aporte 3.1. En la sección de complementos, seleccionaremos el complemento Carta aporte 3.1 e iniciaremos con el llenado. Lo primero que tenemos que indicar es si el traslado es nacional o internacional. De ser nacional, los apartados necesarios son total de la distancia recorrida, además del ID CCP, identificador único que puedes generar directamente con el botón Generar ID CCP. Y en caso de que las mercancías sean transportadas a lo largo del Istmo de Tehuantepec, se haría uso de ese campo además de ubicación polo origen y ubicación polo destino. Sin embargo, si es un traslado internacional, también se tendrían que contemplar los campos entrada o salida de mercancía, país de origen o destino y vía de entrada o salida, además del llenado del nodo, regímenes aduaneros, antes de pasar al siguiente apartado. Registro de ubicaciones. En el apartado Registro de ubicaciones, el primer valor que debe llenarse es tipo de ubicación, origen, junto con los campos. ID de ubicación, compuesto por las letras OR, más 6 dígitos numéricos, campo que aplican en tanto que las mercancías transportadas pasen por diferentes puntos de recolección y entrega. RFC del emisor. Nombre de la empresa remitente. Fecha y hora aproximada. En el apartado de domicilio deberán ingresarse los datos de los campos. Calle. Código postal. País. Estado. Municipio y localidad, cuyos datos los obtendremos utilizando el documento oficial. Códigos postales, aplicable para la versión 4.0 del CFDI. Una vez localizado el código postal, podremos transportar las claves de municipio y localidad al llenado de la factura. Mientras que para obtener el código de la colonia, debemos hacer uso del catálogo de Carta aporte 3.1. En las páginas de colonias, una vez ingresado el código postal, obtendremos el código de la colonia correspondiente. Llenados los datos, seleccionamos Agregar y comenzamos el llenado de la información del destino. Ahora, en tipo ubicación colocaremos Destino y comenzamos a llenar los campos. ID de ubicación compuesto por las letras DE más 6 dígitos numéricos. RFC del receptor. Nombre de la empresa de destino. Distancia recorrida en kilómetros. Fecha y hora aproximada. Y en el apartado de domicilio, repetimos los pasos para llenar los campos. Calle. Colonia.
Localidad. Municipio. Código postal. Estado y país. Una vez concluido el llenado, se agrega a lista de ubicaciones. Mercancías. En la sección de mercancías llenaremos los datos: peso bruto total o peso total de las mercancías, unidad de peso, peso neto total y número total de mercancías o número de tipo de mercancías. Una vez capturada la información, nos dirigimos a la parte inferior para realizar nuestra lista de mercancías. Para obtener las claves de las mercancías, podemos encontrarlas en el catálogo de Carta Aporte 3.1 en la página Clave ProdServe. Además de ingresar la clave de los bienes transportados, procedemos a llenar los campos. Descripción del producto. Cantidad. Clave unidad. Esta clave puede encontrarse en la página Clave unidad peso dentro del catálogo Carta Aporte 3.1. Unidad y peso en kilogramo. Mientras que en el apartado de material peligroso es necesario validar si la mercancía lo es, esta validación la debemos hacer en el catálogo de Carta Aporte 3.1, en la página Clave ProdServe, en esta columna revisar el número que indica por producto. 0. No es peligroso, por lo que no es necesario marcar en la carta aporte. 1. Es peligroso y es necesario especificar clave, descripción de embalaje y embalaje. Capturada toda la información, seleccionamos Agregar y pasamos al siguiente apartado. Transporte federal. En el apartado de Transporte federal, se debe indicar el tipo de autotransporte utilizado en la operación, ubicado en el módulo PERM SCT. Además del número del permiso, compuesto por 20 dígitos, que son otorgados a la unidad por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En los módulos de identificación vehicular debemos colocar configuración vehicular o tipo de vehículo utilizado, placa vehicular motor, año modelo y peso bruto vehicular, que suma el peso de la mercancía más el del vehículo. En seguros, debemos colocar de manera obligatoria aseguradora de responsabilidad civil y número de póliza de seguro por responsabilidad civil. Mientras que los otros campos opcionales se aplicarán si la operación lo amerita. En el módulo de remolques, especificaremos si el auto cuenta con remolques y, de ser el caso, agregar la placa del mismo. Las claves del tipo de remolque pueden encontrarse en la página Subtipo REM del catálogo de Carta Aporte 3.1. Después de agregar estos datos, pasaremos al siguiente apartado. Figura transporte. Este módulo incluirá los datos de la persona que transporta la mercancía, y para ello también haremos uso del catálogo para Carta Aporte 3.1. Para completar tipo de figura, debemos dirigirnos a C Figura Transporte y seleccionar el tipo de figura que corresponda a tu operación, además de completar los siguientes datos. RFC Figura. Número de licencia y nombre figura. Tras completar la información de domicilio y agregarla, nuestra factura de tipo ingreso con complemento Carta Aporte puede ser emitida. Le recordamos que este video tutorial es un material de apoyo para el llenado del complemento, pero el mismo puede variar de acuerdo al tipo de operación. Si presenta dudas durante el llenado de su complemento, en el portal de facturación, puede ponerse en contacto con nosotros al 55 12 07 07 08, opción 2. Facturación. Potenciando tu éxito con nuestras soluciones.